Equidad no es discurso, es procedimiento. Bienvenidas y bienvenidos a Coherencia Universal. Voy a ser directo porque esto no va de opiniones, va de diseño de sistemas y de riesgos reales. Hoy no vengo a hablar de teorías bonitas ni de valores colgados en la pared, y mucho menos de discursos corporativos que suenan bien pero no se aplican. Hoy quiero hablar de procedimientos, de reglas claras, de pasos concretos, de cosas que, sinceramente, no son tan difíciles de hacer y que, sin embargo, casi nunca se hacen. Y un marco importante antes de empezar. Cuando en este episodio diga denuncia, me refiero a denuncia interna, el uso del canal interno de denuncias de la organización. Ese canal puede llamarse canal ético, canal de compliance, canal de denuncias, sistema de reporting, pero la idea es la misma. Un mecanismo formal para reportar hechos graves dentro de la organización. Y cuando diga acoso, no lo entiendas como algo exclusivamente sexual. El acoso sexual existe y es gravísimo, pero no es el único. Aquí hablamos también y muy especialmente de acoso laboral o psicológico, es decir, hostigamiento, abuso de autoridad, aislamiento, humillación, represalias indirectas, bullying organizacional y silencios institucionales. Lo que vamos a ver hoy es algo muy simple. Muchísimas organizaciones creen que la equidad es un valor, pero la equidad real es un sistema, y un sistema se diseña, se aplica, se mide y se revisa. Vamos a entrar en cómo se gestiona una denuncia interna, qué suele fallar y qué procedimientos mínimos deberían existir para que el proceso proteja a las personas y también proteja a la propia organización. Primer punto. Transparencia en sanciones. Mismas reglas para todos. Empecemos por lo básico. En la mayoría de entornos, empresas, instituciones, colegios, equipos deportivos, cuando alguien recibe un aviso oral por una conducta inapropiada, eso queda de una forma u otra registrado y la jerarquía superior suele enterarse. Esto es lo normal. Esto nadie lo discute. Entonces, la pregunta que sigue es dolorosamente sencilla. ¿Por qué cuando el avisado es un superior, el equipo no puede saberlo? Y ojo, no hablo de señalar ni de humillar. Hablo de simetría. Hablo de que las reglas se perciban como reales. Un sistema justo funciona así. Se detecta una conducta inapropiada, sea de quien sea. Se documenta el aviso oral, fecha, conducta, expectativa de corrección. Se comunica al equipo, de forma general, que se ha intervenido, sin detalles personales y sin morbo. Se deja claro que las normas aplican a todos los niveles. Esto genera algo muy simple y poderoso: confianza.
y además previene futuros abusos. Y algo clave: estos procesos deben revisarse periódicamente. No basta con tenerlos escritos. Hay que mirar cada cierto tiempo si se están aplicando bien o si se han convertido en simple papel mojado. Segundo punto: denunciar sin miedo. Prohibidas las cartas bajo la manga. Este punto es fundamental. Cuando una persona denuncia a través del canal interno acoso laboral, hostigamiento, abuso de poder o comportamientos sistemáticos, no se puede permitir que como respuesta aparezcan de repente informes o acusaciones contra esa persona que nunca antes le fueron notificadas. Eso no es defensa. Eso es represalia encubierta. Un procedimiento justo es muy claro. Primero se recibe la denuncia y las pruebas. Después se revisa el historial real del denunciante. En tercera instancia, si no hubo avisos previos, no se admiten acusaciones nuevas surgidas casualmente tras la denuncia. Y por último, si alguien intenta desacreditar al denunciante con material ex post, eso debe ser sancionable a nivel interno, porque si no, el mensaje es realmente devastador. Si denuncias, te atacamos. Y así es como se consagra el silencio. Tercer punto: gestión del caso, integridad total o apartarse. Otro punto clave que casi nunca se dice en voz alta. Si durante la gestión de un caso se detectan irregularidades por parte de quienes lo gestionan, ya sean malas prácticas, filtraciones, sesgos evidentes, manipulación del proceso o cualquier conducta que rompa la neutralidad, esa persona debe ser apartada inmediatamente del caso, sin drama, sin debate eterno, sin ya veremos. El procedimiento también es simple. Primero, se detecta la irregularidad. Segundo, se aparta a la persona del proceso. Se continúa tomando medidas correctoras para restaurar la integridad del caso. Y finalmente, se informa a la persona denunciante de lo ocurrido sin entrar en detalles que comprometan la investigación y dejando claro que el proceso se protege. Porque la equidad no es solo para el denunciado, también es para quien gestiona. Cuarto punto: comunicación y plazos. El silencio también daña. Aquí hay una verdad muy incómoda. En procesos sensibles, el silencio no es neutral. El silencio daña. Un proceso sano debe incluir pautas obligatorias, plazos claros para cada fase, comunicación regular con la persona denunciante cada X días, aunque sea para decir seguimos en fase de revisión, y no solo reunirse cuando la persona insiste o lo solicita. Y algo muy importante: no hay que meter prisa ni condicionar el relato. Si la persona quiere hablar de hechos pasados relacionados con el caso, no es función de quien escucha decidir en ese momento si sirve o no sirve. Su función es escuchar, transcribir correctamente y documentar.
Nada más. El filtro viene después, no durante el relato. Porque en el momento en que interrumpes, corriges o invalidas, cambias el proceso. Ya no es un canal de seguridad, pasa a ser un canal de control. Quinto punto. Protección real. Analizar el poder del superior denunciado, o lo que viene siendo lo mismo, sin represalias indirectas. Este punto es clave y casi nunca se tiene en cuenta. Cuando alguien denuncia a un superior a través del canal interno, lo primero que hay que analizar no es qué dice el superior, sino algo mucho más operativo. ¿En qué aspectos concretos puede influir ese superior en la vida laboral de la persona denunciante? Porque si esa influencia no se neutraliza desde el minuto 1, pueden aparecer represalias indirectas que son difíciles de probar, pero muy fáciles de ejecutar. Ejemplos muy típicos son los siguientes 4. El primero, las variables económicas. Estos son comisiones, incentivos, pluses, reparto de clientes, acceso a oportunidades. El segundo son los tiempos y los turnos. Cambios de horario, días libres extraños, festivos reubicados, turnos menos favorables. El tercero son la carga y visibilidad. Reasignación de tareas, retirada de funciones o el exceso de su asignación y el aislamiento progresivo. Y el último y cuarto punto son los canales de trabajo. Dejar de usar herramientas trazables como email o tickets y pasar a circuitos cerrados controlados por una sola persona, donde ya no hay rastro ni contraste. Esto no es teoría, es logística. Por eso, un proceso mínimamente serio debería incluir una simple medida estándar: la neutralización temporal de influencia del denunciado sobre la persona denunciante mientras dura la investigación, como mínimo. Esto no significa condenar a nadie. Significa proteger el proceso. Porque si el sistema permite que quien está siendo investigado siga controlando variables sensibles del día a día del denunciante, la persona denunciante queda expuesta y el canal interno pierde toda credibilidad. Sexto punto. Bajas médicas y comunicación irresponsable. Otro punto gravísimo. Cuando una persona recibe una baja médica vinculada a un entorno laboral hostil, da igual si es por ansiedad, estrés agudo o cualquier cuadro relacionado, la organización tiene que ser extremadamente cuidadosa con cómo comunica. No vale soltar un mensaje ambiguo como «está de baja por ansiedad», porque lo que se genera es rumor, y el rumor hace el trabajo sucio. El resultado suele ser especulación, etiquetas, descrédito informal y un clima donde la persona queda marcada. Un procedimiento sano aquí incluye comunicación mínima y necesaria, es decir, baja médica sin diagnósticos, control del radio pasillo, líderes con instrucciones claras de no alimentar especulación y cuidado con lo que se dice,
cómo se dice y a quién, porque la confidencialidad no es un detalle, es protección y obligación fundamental. Y la privacidad e intimidad son un derecho. Séptimo punto. Encuestas de salida y clima. Preguntar lo que nadie pregunta. Por esto es tan importante que existan sistemas de escucha que no sean cosmética. Encuestas de clima externalizadas cuando hace falta neutralidad y encuestas de salida valientes que no eviten lo incómodo. Y aquí no basta con preguntar ¿qué tal tu superior directo? Hay que incluir explícitamente temas como acoso laboral y hostigamiento, bullying, silencio institucional, represalias directas e indirectas, percepción de justicia en sanciones y avisos y confianza real en el canal interno. Pero además se debe permitir la evaluación por departamentos, incluyendo recursos humanos y relaciones laborales, porque si recursos humanos nunca se evalúa, recursos humanos se convierte en juez sin espejo. Y un punto muy importante que suele olvidarse. No solo hay que revisar las encuestas, hay que revisar el sistema que las analiza. Cada cierto tiempo debemos preguntarnos, ¿qué patrones están saliendo? ¿Quién interpreta esos datos? ¿Qué decisiones se toman con ellos? ¿Hay tendencias que se están ignorando? ¿Se actúa o solo se archiva? Si no revisas el motor se convierte en rutina y la rutina se convierte en ceguera. Octavo punto. Mirar patrones cuando el problema no es un caso, pues es un sistema. Y ahora viene una capa de madurez organizacional que casi nadie quiere hacer porque obliga a mirarse al espejo, a analizar patrones históricos. No solo lo que se dice en las encuestas, no solo lo que se comenta en pasillos, sino lo que queda registrado cuando el conflicto ya escaló y dejó huella. Un sistema mínimamente serio debería revisar periódicamente, por ejemplo, cada 6 o 12 meses, estos 5 puntos. El primero, escaladas externas repetidas. ¿Cuántos casos han terminado en conciliación externa? ¿Cuántos han acabado en inspección, denuncia formal o consultas legales que la empresa conoce? ¿De qué áreas vienen más a menudo? No para buscar culpables, no, para detectar zonas calientes. El segundo punto a revisar serían los despidos que no aguantan el contraste. Este es un indicador brutal porque es la realidad chocando contra el relato interno. ¿Cuántos despidos han terminado siendo improcedentes? ¿Cuántos se han cerrado con acuerdos económicos que, en la práctica, indican un «esto no estaba bien armado»? ¿Cuántos casos se repiten en la misma zona con el mismo tipo de mando o el mismo estilo de gestión? Si una organización acumula improcedencias en un mismo equipo, normalmente no es casualidad. Es un síntoma de proceso débil, sesgado o usado como simple herramienta. El tercer punto a revisar
sería hacer una comparativa con el canal interno y el comité. Aquí está lo fino. ¿Cuántas comunicaciones han entrado por el canal interno? ¿Cuántas se archivaron? ¿Cuántas se gestionaron sin medidas visibles? ¿Cuántas acabaron igualmente escalando fuera? Si la empresa tiene un canal interno que recibe cosas, pero esas cosas luego acaban en conciliaciones, inspecciones o improcedencias, el canal no es un canal, es un simple buzón. Y lo que mata la confianza no es que exista conflicto. Lo que mata la confianza es que el sistema parezca diseñado para absorber en lugar de resolver. El cuarto punto a revisar serían los patrones por departamento y por tipo de conflicto. Además de contar casos, hay que clasificarlos. ¿Se repiten los mismos motivos? Hostigamiento, presión, aislamiento, rumores, represalias indirectas, abuso de autoridad. ¿Se repiten los mismos formatos? Silencio, retrasos, decisiones sin trazabilidad, cambios de turno, cambios de variable económica, opacidad de canales. ¿Se repiten los mismos puntos de fricción? Mandos intermedios, supervisión, recursos humanos, operativa diaria. Aquí no se trata de señalar a personas, se trata de detectar estructuras. Y el último punto, y quizás el más importante, es ¿qué se hace con el aprendizaje? ¿Qué cambió tras cada caso? ¿Se actualizó algún procedimiento? ¿Se ajustaron plazos? ¿Se corrigió alguna práctica repetida? ¿O se pasó página y ya? Porque cuando una organización no aprende de sus propios patrones, lo que está diciendo sin querer es: preferimos pagar el coste antes que cambiar la causa. Y eso, tarde o temprano, sale caro. En rotación, en reputación, en productividad y, sí, en dinero. El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores regula la extinción del contrato por voluntad de la persona trabajadora cuando existen causas justas derivadas de incumplimientos empresariales. La clave jurídica está en el verbo. No habla de irse sin más, sino de solicitar la extinción por una vía formal. Y vincula esa extinción a supuestos concretos, como modificaciones sustanciales fuera de norma que menoscaban la dignidad, impago o retrasos continuados de salario, con umbrales ya definidos en el propio precepto, y cualquier otro incumplimiento grave del empresario. Cuando el artículo 50 se entiende solo como una herramienta protectora, se pierde el punto central. Protege en la teoría, pero exige estructura en la práctica. La propia arquitectura del mecanismo coloca a la persona trabajadora ante una realidad operativa dura. El derecho existe, pero la eficacia
depende de que el incumplimiento sea demostrable, de que el relato sea trazable y de que el proceso no quede secuestrado por quien controla el entorno y los registros. La norma promete un resultado equivalente en indemnización al despido improcedente si se estima la solicitud, pero ese resultado suele estar al final de un recorrido, no al principio. Ahí aparece el vacío. El artículo 50 funciona como salida si el sistema permite construir prueba, pero se convierte en trampa cuando el entorno empresarial está diseñado para operar en zona gris. En esa zona gris, lo importante no ocurre por canales auditables, ocurre en pasillos, llamadas, chats privados, reuniones sin acta, acuerdos sin confirmación, evaluaciones sin criterios fijados y reproches sin notificación previa. La consecuencia es estructural. Si no hay trazabilidad, el conflicto deja de ser hechos y procedimiento y se convierte en percepción contra poder. Y en esa forma de pelea, el desgaste ya no es un efecto colateral, es parte del mecanismo. Este problema se agrava especialmente cuando el origen no es un conflicto salarial puro, sino una denuncia interna por acoso, hostigamiento, silencio institucional o intentos de compra del silencio. En ese tipo de casos, el riesgo no es solo el acoso inicial, el riesgo es lo que ocurre después. Si el canal interno carece de garantías procedimentales fuertes, puede abrirse una dinámica típica. El relato de la persona denunciante se trata como material interpretativo, mientras que la empresa conserva la ventaja de controlar tiempos, acceso a información, testigos, versiones y documentación a su elección. Y cuando se permite que el poder siga influyendo sobre el día a día del denunciante, turnos, variables económicas, asignaciones, visibilidad, herramientas de comunicación, procesos de sustitución temporal, la investigación queda contaminada antes de empezar. No hace falta una represalia explícita, basta una cadena de microdecisiones técnicas para producir un deterioro real y difícil de probar. En ese contexto, el artículo 50 puede terminar empujando a una paradoja. Para salir con derechos, la persona trabajadora se ve forzada a emprender una lucha por su propia dignidad, que el sistema ya anticipaba. No porque el artículo sea malo, sino porque su aplicación práctica queda expuesta a un desequilibrio. Una parte controla registros y narrativa, la otra carga con el coste de demostrar, sostener y sobrevivir mientras tanto. El resultado es un incentivo perverso. Si la empresa sabe que el camino es largo, caro y probatoriamente difícil, la falta de trazabilidad se vuelve una ventaja estratégica, incluso aunque no se diga en voz alta. Además, conviene distinguir con precisión otro punto práctico. La extinción del contrato por esta vía no es una baja voluntaria estándar a ojos de las prestaciones, porque el acceso al paro gira en torno a la situación legal de desempleo y a causas tasadas. Por eso,
Si se mezcla el artículo 50 con la idea de me voy y luego ya se ve, el sistema puede castigar al que no tiene asesoramiento o cobertura documental suficiente. La protección existe, pero depende del carril procedimental y de cómo quede acreditada la causa. De ahí que el núcleo del problema no sea explicar el artículo 50, sino señalar que, sin regulación del modo de aplicación, dentro de la empresa y en el tránsito hacia la vía formal, el artículo queda cojo. Lo coherente, si el objetivo es que el derecho funcione como protección real y no como carrera de desgaste, es exigir estándares mínimos de procedimiento, trazabilidad obligatoria de comunicaciones relevantes, preservación de evidencias, prohibición efectiva de acusaciones ex post, como respuesta a una denuncia, neutralización temporal de la capacidad de influencia del denunciado sobre la persona denunciante durante la investigación, plazos verificables, actas y decisiones con responsable identificable y revisión independiente cuando existan indicios de conflicto de interés en quienes gestionan el caso. Si esas piezas no existen, el derecho se convierte en un derecho a pelear. Y eso no es protección, es trasladar el coste al individuo. En resumen, el artículo 50 es una salida legal que puede ser legítima y necesaria, pero también revela un punto crítico. Cuando un sistema no registra, no responde y no audita, el derecho se convierte en una prueba de resistencia. Y en casos de acoso o silencio institucional, esa resistencia no debería recaer sobre quien denuncia. Si recae, el problema ya no es el individuo ni su sensibilidad. El problema es el diseño. Todo esto no es radical, no es exagerado, no es irse de la olla. Es simplemente diseñar sistemas que no dependan del valor individual de quien los aplica. Porque cuando la equidad depende de personas bien intencionadas, no es equidad, es simple suerte, y la suerte no protege a nadie. Si tu equidad depende de quien esté de turno, no es equidad, es azar. Muchas gracias por estar.